Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Pretio Libertatis. ¿Qué tal estáis? En esta ocasión voy a hablar de los sucesos y los disturbios que están pasando en ciertos países, en Venezuela, en Siria, en Ucrania. Son disturbios de distinta naturaleza, pero bueno, vamos a ver qué tienen en común, porque hay algo que tienen en común y os daré una pista, que esta pista es la nueva Unión Soviética. Pero bueno, vamos a ver todo esto un poco de forma más extensa y dando algunos detalles que bueno, que espero que os puedan interesar. O si no interesar, pues al menos entretener y bueno, y así ya tenéis de qué hablar a la hora del café. Venga, vamos al lío. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles. Lo que ocurre en estos tres países, en Siria, en Venezuela y en Ucrania, aparentemente no tiene nada que ver. Lo único que tienen en común es que bueno, la gente está dispuesta a darse de hostias por la calle. Y además hemos visto que la fase del conflicto, lo lejos que está dispuesta a llegar la gente y los gobiernos, pues varía en cada caso, ¿no? Estamos viendo como pues en Ucrania más o menos en los últimos días, o lo más reciente desde que se está grabando esto, en alguna localización secreta vemos que más o menos son los pro-occidentales los que están ganando la partida, sobre todo al poder obtener el apoyo de quienes, de oficiales del régimen de Yanukovych y de quienes antes apoyaba la presidencia de Yanukovych, oficiales del gobierno implicados, pues bueno, en eso que denunciaban los opositores, ¿no? Estos casos de corrupción y de vulneración de derechos humanos, pues ahora están apoyando a estos opositores. En Siria, pues todavía no se acabó de resolver la situación, llevan un par de años en guerra civil abierta. Y parece que de momento llevan las de ganar el gobierno de Bashar al-Assad, por lo tanto el gobierno antioccidental. Y bueno, ya hablaré un poquito después de Siria, porque en Siria no hay dos bandos que se puedan identificar, ¿no? Y luego más o menos está lo de Venezuela, que aunque parezca que no, yo creo que es una situación donde están más en tablas, está más igualada la cosa. Y bueno, también hablaré después. ¿Qué ocurre en estos tres escenarios? Escenarios además que, como vemos, cada uno es muy diferente al otro. Cada uno está en una plataforma continental distinta y sus coordenadas son diferentes, pero aún así en estos tres pues vemos que tienen en común pues bandos enfrentados entre posiciones pro-occidentales y posiciones antioccidentales. Estas posiciones antioccidentales, que precisamente estos tres países tenían gobiernos antioccidentales, son posiciones que utiliza Rusia para fortalecer su presencia diplomática y su proyección estratégica. En Venezuela es indudable que una parte del gobierno o el gobierno criminal que tienen ahí pues recibe ayuda rusa, sobre todo ayuda militar. Es el principal cliente de las importaciones de armas, y
por medio de Cuba, desde luego, pues reciben asesoramiento técnico, llámale como quieras, ¿no? Y sobre todo, pues, medios de propaganda, televisiones, medios para oponerse, digamos, a la proyección estratégica de los Estados Unidos, que es la otra gran visión que se superpone sobre Venezuela. Cuba es un actor intermediario, Cuba es una excusa. Desde luego que más asesores cubanos están dispuestos a ir a Venezuela que rusos, y además, pues, por cosas del idioma y de las costumbres, pues les queda mejor. Y no olvidemos que Cuba, pues, los rusos llevan en Cuba 60 años y bueno, parece que no tienen ganas de marcharse. Ya veremos en qué acaba esto de Venezuela, porque últimamente las protestas van a más y la gente está perdiendo el miedo. La crisis económica que ha provocado el gobierno castrocomunista de Caracas, pues ha hecho que la gente, a la hora de valorar arriesgar la vida al salir a la calle o morirse de hambre, pues pierda el miedo a esta última cosa y decida pues protestar cada vez más, ¿no? Se ha criticado mucho la estrategia de la oposición al ignorar de alguna forma pues a las clases populares que están secuestradas políticamente por el régimen chavista. No les hace falta una victoria electoral a la oposición venezolana. No les hace falta aunar votos a paladas, sobre todo entre las clases populares. Y además que es prácticamente una batalla perdida ahí. Ahí es donde están los colectivos, como el 23 de enero y otros. Es muy curioso en Caracas que hay edificios de oficinas abandonados que están tomados por los colectivos, ¿no? Y son, en la práctica, territorios autónomos. Y bueno, ahí incluso el gobierno no se mete mucho. Pero a cambio de que les dejen en paz, pues sí que pueden utilizar a sus compinches, a la purrela, a la esbirros del doctor no. Pues bueno, estos esbirros son armados por el gobierno que ha comprado cientos de miles de fusiles de asalto y que amedrentan a poblaciones, a pueblos, a barrios, pues con los motoristas famosos. El propio gobierno venezolano pues ha creado las milicias bolivarianas, que son grupos paramilitares a imitación de los cubanos, ¿no? De los comandos de defensa cubanos. Les puede salir muy mal la jugada si la oposición continúa sin echarse atrás, por mucho que encarcelen a sus líderes o lo que quieran, ¿no? Y que les cierren los periódicos, cierren internet, lo que quiera, todo lo que están haciendo, ¿no? Aparte de matar por hambre a la población, pues los comunistas de Caracas están intentando pues amedrentar y elevar el nivel de violencia, ¿no? Con enfrentamientos armados y directamente matando a gente por la calle. Hay vídeos alucinantes, vídeos que suben venezolanos a la red, que no son militantes ni nada, es simplemente gente que graba con su teléfono y ve que, bueno, hay gente pegando tiros a transeúntes. La situación, pues, solamente puede ir a peor. Ya se han cruzado varias líneas rojas y ahora el gobierno de Maduro, pues, solamente puede tirar para adelante. No hay un espacio para reunirse, para sentarse a hablar. Eso no existe y eso está descartado. Y ya veremos, porque el gobierno de Maduro, el gobierno de los castrochavistas, de los comunistas caraqueños, va a caer tarde o temprano. O sea, es una cuestión de tiempo ya. No, la situación del país no aguanta más. Incluso las importaciones petroleras, que era lo que daba riqueza y poder al gobierno, pues ya por la corrupción y porque no pueden importar repuestos para los procesamientos de las refinerías, pues eso se les está acabando, se les está agotando poco a poco, están intentando robar todo lo que puedan. El propio sistema cambiario, la tasa de cambio y todo lo que lo rodea, del bolívar fuerte al dólar, pues es un sistema hecho para poder robar. Es un sistema en el que hay una diferencia de 10 veces
el precio oficial marcado por el gobierno y el precio del mercado negro, y hay gente que, aprovechando esta diferencia del cambio, se está haciendo millonaria. Se calcula entre 20.000 y 25.000 millones de dólares lo que han robado solamente con este sistema hecho para robar y para extraer riqueza al pueblo venezolano. Les queda poco tiempo y ojo que cuando la oposición toque poder en Caracas, una oposición que está unida pero que desde luego hay diferentes sensibilidades dentro, yo que sé, el Enrique Capriles pues es un tipo más de tendencia más de izquierda progresista, desde luego que a años luz de Maduro, de Chávez, ¿no? De izquierda democrática, digamos. Otros como Leopoldo López o María Corina pues son un poco más de derecha, bueno, todo lo de derecha que se puede hacer, que se puede ser en términos democráticos en Hispanoamérica, ¿verdad? Y ya veremos, porque una vez que llega al poder, si no los matan, si no serán otros, pero bueno, una vez que la oposición democrática llega al poder en Venezuela, las ganas que les tienen a los bolivarianos, incluso a los cubanos, ojo que no pueda precipitar una transición en Cuba. Ojo que ya en Miami los venezolanos que de clase más alta, de renta más alta, que han tenido que emigrar o que más o menos se están moviendo entre Caracas y Isla Margarita y Miami, pues ojo que no hagan piña con los cubanos de Miami, que no haya que no se acentúe la reivindicación sobre la libertad en Cuba y que entre en el juego político nacional estadounidense, porque pueden precipitarse las cosas y pueden cambiar las cosas en Cuba más rápido de lo que nos creemos, ¿no? Todas estas dictaduras tercermundistas pues tienen las piernas muy cortas, ¿no? Y son, pues eso, tigres de papel, ¿no? Como decía Mao Zedong. Mao Zedong lo decía de Estados Unidos, vaya tigre de papel. Mao Zedong tampoco fue un tipo muy listo nunca. Pero sí, le gustaban las jovencitas y vírgenes, pero nunca fue muy inteligente. Bueno, y saltamos a Siria, que susto ser pegado, ¿eh? Saltamos a Siria y ya llevan 2 años y pico, 3 en guerra civil. En Siria es muy curioso porque se estuvo a punto de llegar a una conclusión del conflicto sentando en mesa internacional de diálogo en Ginebra a la oposición y a los oficialistas del dictador Bashar al-Assad. No olvidemos que Bashar al-Assad pues viene de la tradición esta baacista del Partido Socialista Árabe, de la unidad árabe, el panarabismo, el socialismo árabe, todo esto son socialistas del estilo de estos que recibían ayuda soviética en su día y que crearon la República Árabe Unida, el mismo partido que Saddam Hussein, por ejemplo, y son así medio prolaicos. Hay que tener en cuenta esta coordenada. Y que bueno, últimamente pues sin el apoyo soviético, los últimos 20 años, 30 años, sin el apoyo soviético pues han tenido que acentuar su perfil religioso, pues bueno, porque al fin y al cabo quien está con el pueblo en los barrios, en los pueblos, pues son los curas, ¿no? Y en estas sociedades premodernas, saliéndote de la capital, ya son sociedades premodernas, pues ahí si quieres mantener tu poder y tu presencia, pues tienes que aliarte con los poderes fácticos que existen realmente sobre el terreno, ¿no? Y en este caso, pues por muy socialistas que fueran, en los últimos 15-20 años no han tenido más remedio que aliarse con radicales islámicos. Esto ha sucedido en varios países de Oriente Próximo y esto explica el acercamiento entre Damasco y Teherán. Hay que tener en cuenta en el conflicto sirio que ya no es un conflicto político, es un conflicto bélico, donde caen y se toman ciudades. Hay zonas del país bastante estables que no han cambiado de manos y bueno, donde la vida continúa más o menos con carencias, pero continúa de alguna forma. Y eso sí, bueno, hay otras ciudades que han sido arrasadas, bombardeadas. Pues bueno, como digo, se estuvo a punto de llegar a firmar una paz, pero no fue posible en el último momento y Rusia aprovechó para meter ahí la zarpa y decir, mira, pues
el régimen de Bachar al-Assad va a entregar sus armas químicas. Por cierto, esto fue hace varios meses y todavía no ha entregado sus armas químicas. Van a ser destruidas estas armas y tal y cual. No olvidemos que en la costa siria la Federación Rusa tiene una base naval, tiene ahí militares y por tanto, bueno, pues también le interesa que no haya un gobierno dispuesto a revocar este permiso y a quitar a los rusos esta salida al Mediterráneo. Pero como dije antes, en el conflicto sirio, en la guerra civil siria, no hay dos bandos, no hay oficialistas y oposición. Yo distingo más o menos hasta cuatro bandos enfrentados entre sí. Por un lado está el gobierno de Bachar al-Assad, que bueno, podemos llamarle gobierno, pero no controla el territorio, no controla todo el territorio. Ya desde hace mucho tiempo hay ciudades que no huelen, hay fronteras que no huelen. Pero bueno, sí que ciertamente es casi el único que tiene fuerza aérea y esto determina el equilibrio de poder, determina la balanza. Luego, por otra parte, está el ejército de Siria libre, o ejército libre de Siria, como queráis llamarlo, que eso es más o menos la milicia formada por militares que abandonaron el ejército sirio y se unieron a la oposición democrática más o menos organizada. Y ahí hay pues de todo, ¿no? Desde minorías cristianas hasta suníes. Bueno, estos más o menos tenían un poquito de fuerza aérea y son los que más pelearon contra Bachar al-Assad. Y luego hay otros que se desgajaron de la oposición a al-Assad, que son los del Estado Islámico, el Estado Islámico de Irak y Siria, o el Estado Islámico de Siria, que es básicamente Al-Qaeda. Al-Qaeda, que emite notas de prensa, somos Al-Qaeda y emitimos notas de prensa, pues hace unas semanas, en otoño de 2013, pues dijo que no tenía nada que ver con este grupo y tal y cual. Bueno, pues este grupo, este Estado Islámico, son los mismos que dominan la insurgencia en Faluya y en otras ciudades iraquíes, son los mismos que pretenden llevar una revuelta y provocar una guerra civil en Irak y por cierto, y son los que más o menos dominan la ciudad de Faluya en Irak y ahí han establecido la capital de su estado. Bueno, estado, para hacernos una idea, talibanesco, ¿no? Una cosa, una mamarrachada de 4 tipos con Kalashnikov que fuman mucho en una pick-up dando palizas a la peña. Es decir, Estado, llámale X. Y estos pelean tanto contra al-Assad como contra el ejército sirio libre. Y a su vez el ejército sirio libre, bueno, pelea contra estos dos. Luego están los kurdos, que los kurdos siempre son un factor en esta zona, en la frontera entre Turquía, Siria e Irak, donde está el Kurdistán. Kurdistán no existe, pero hacemos como que existe, ¿no? Lo más parecido al Kurdistán, pues, es la parte norte de Irak, donde funciona de forma autónoma a Bagdad, y bueno, nadie se ha metido con ellos, ¿no? Y son los que más o menos se han organizado de tal forma que durante 20 años pues han mantenido su autonomía y su independencia de facto, y estos pues también controlan pues toda la frontera oriental siria. Es una zona desértica y es la zona que hace frontera con su estado autónomo dentro de Irak. Y están más o menos a favor del ejército sirio libre, de la oposición a al-Assad, pero no están conectados con ellos y actúan de forma autónoma. Y más o menos pues lo que hacen es tratar de defenderse del régimen, ¿no? Del gobierno de Damasco. Y luego por ahí espolvoreados está pues Hezbollah y las milicias chiíes.
Hezbollah y las milicias chiíes, que durante mucho tiempo fueron un apoyo a Bashar al-Assad, y el medio de comunicación del régimen de Teherán con ese país, y que han pretendido hacer en Siria lo mismo que lograron hacer en el sur del Líbano desde el año 75, ¿no? Desde la guerra civil libanesa, y es establecer pues un régimen, un estado propio, ¿no? Al margen del estado, incluso apoyando este estado, pero en mi barrio tú no te metes, ¿no? Y aquí las leyes las hago yo, y aquí los impuestos los recaudo yo, y aquí yo doy permiso para hacer cosas y no otras, y aquí yo dirijo la educación y tal, ¿no? O sea, de facto Hezbollah funciona como un estado, ¿no? Allá donde está organizado. Y estos también, pues bueno, en Siria van por su cuenta y pelean sobre todo contra el ejército sirio libre y contra los kurdos, ¿no? Está complicado. Está complicado lo de Siria. Fue un gran error por parte de Occidente rechazar apoyar militarmente al ejército sirio libre. De hecho, ahora la oposición está dividida y debilitada, y bueno, y Al-Assad está como Pedro por su casa, pues cometiendo actos de genocidio, bombardeando población civil. Bueno, ahora más o menos está la ONU pidiendo corredores humanitarios y tal y cual. No hay nada que hacerle. Es una situación que está perdida. Está intentando Al-Assad, ya mirando al futuro, pues creo yo, vaya, hacer una limpieza política del país con la excusa de la guerra, para el día de mañana pues no tener oposición interna porque estarán todos muertos, o muertos o expulsados del país directamente. Y Rusia contenta porque continúa ahí con su base naval, y todos están felices, ¿no? Occidente dando la espalda a esa gente que podría ser un gran baluarte a favor de la proyección estratégica tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, pero no será porque nosotros en Occidente tenemos elecciones y bueno, la política exterior nunca te hace ganar las elecciones. Es lamentable, pero es así. Y saltamos a Ucrania, donde los acontecimientos se precipitaron desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014. Protestas continuas en las calles. Es un país del que, bueno, ya os hablé en el blog, ¿no? Es un país dividido. El oriente y el sur son más prorrusos, hablan más el ruso, son de etnia rusa, ¿no? Lo de la etnia es una forma de decir que hablan ruso. Y en Occidente, en el occidente pobre y rural, son más prooccidentales, y uno ve los mapas de los resultados electorales después de la Revolución Naranja, por ejemplo, de 2003, o los últimos, y ve cómo políticamente el país está absolutamente dividido, ¿no? Parece que finalmente, pues, por alguna razón, la oposición ha conseguido, la oposición que es bastante variadilla, pero bueno, más o menos están unidos para lo que interesa. Es necesario acumular poder, acumular fuerza para poder cambiar las cosas, si no no se consigue nada. Pues más o menos ha logrado pues traer a su bando a muchos diputados del Partido de las Regiones de Yanukovych y votar que restablecer la Constitución de 2004, con lo que la líder del partido Patria, de la oposición, del principal partido de oposición ucraniana, pues ha sido puesta en libertad, Yulia Timoshenko, y parece que Yanukovych pues ha perdido control de la capital, de Kiev. Sí que es cierto que gobiernos autónomos orientales y la República de Crimea pues están haciendo fuertes en sus amenazas al gobierno de Kiev, al nuevo gobierno de Kiev, y en su posición prorrusa. Hubo una reunión de legisladores de parlamentos orientales y de Crimea, en Kharkov, en la que pues se dan vivas a Rusia y en la que se pedía armar a la gente que estuviera de acuerdo con ellos para retomar el poder. Es decir, una vez que pides a la gente que te ayude a retomar el poder, es que estás diciendo que ya no tienes el poder, y por lo tanto pues ahí
fue sin querer y por una mala maniobra política, fue donde pues efectivamente los de Yanukovych y los prorrusos dieron su brazo a torcer, y eso ha fortalecido la posición de la oposición en la Rada de Kiev, ¿no? En la capital. Veremos. Rusia tiene una base naval en Crimea. Empezamos a ver puntos de conexión, ¿no? Rusia tiene una base naval en Crimea y desde luego que un gobierno pro-occidental pues podría cambiar las cosas. Un gobierno pro-occidental no puede tener instalaciones militares que no sean de la OTAN o que no sean de alianzas de los aliados. ¿Qué pasa? Que Rusia domina la economía ucraniana, se ha encargado de ello desde la caída de la Unión Soviética, bueno, desde antes, ¿no? Desde que se cargó a la oposición a la resistencia antinazi, cuando el Ejército Rojo conquistó y destruyó el país que ya habían destruido los nazis antes, ¿no? Que a su vez habían destruido el país que tenían los soviéticos al principio, ¿no? Es decir, Rusia es una putita, ¿no? Un poco, o sea, ahí todo el mundo pasa por encima y todo el mundo la monta y bueno, en fin. Holodomor incluido, ¿no? Que es matar por hambre a la gente, que esto, no sé, es una moda muy comunista esto, ¿no? Pero como digo, Rusia controla la economía ucraniana. Rusia tiene la espita del gas, espita rima con pita, y Ucrania pues es un lugar de paso para las importaciones de gas rusas a Alemania, a Centro Europa. ¿Qué pasa? Que por mucho que gane la oposición pro-occidental, pues siempre se va a tener este problema, ¿no? Y este es un problema que no se va a resolver hasta que caiga Moscú. ¿Cosa exagerada? Sí, soy un exagerado. Pero es que hay algo que me repatea bastante, ¿no? Cuando se habla de estos temas. Y es lo de... no puedes opinar porque no controlas, ¿no? No puedes opinar porque no estás allí, o no puedes opinar porque no tienes todos los datos. Que no puedo opinar. Tú espérate. O sea, llevo media hora hablando de esto y puedo escribir artículos de 3.000 palabras en 20 minutos dando muchas opiniones gratuitas. Que no puedo opinar. Me fastidia bastante, ¿no? Porque quien dice esto ignora que probablemente la gente que esté allí, en medio de una plaza o detrás de una barricada, tenga un poquito menos de información que la que podemos tener desde fuera. Desde fuera estamos viendo distintos medios de comunicación y podemos acceder a información que están dando en tiempo real en todas partes del mundo, en todos estos lugares calientes de los conflictos, pues muchas personas de forma individual y descoordinada, y por lo tanto tener una visión de conjunto mayor, ¿no? No digo que mi opinión sea la correcta, aunque lo piense, pero a mí me parece bien poder opinar de estos temas, ¿no? Y otra cosa que me repatea mucho es lo de no tomar partido. No, es que no puedes tomar partido. No, que no puedo tomar partido. Bueno, yo defiendo una postura claramente pro-occidental y anticomunista. Es decir, creo que es la postura normal, la posición normal de alguien que vive donde vive y que defiende los intereses que defiende, ¿no? Que esto se entienda mejor o peor, bueno, pues eso ya allá cada uno. Creo que la libertad está para ser usada, la libertad está para tomar elecciones y para tener la libertad incluso de equivocarse, ¿no? Aunque no sea este nuestro caso, ¿verdad? Bueno, no hay muchas novedades. Quería comentar esto. Quería comentar que está Rusia detrás de todos estos puntos de conflicto. Y está el conflicto por la hegemonía, ¿no? La disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y la Unión Europea y Rusia, China, Irán, por otra parte, ¿no? No es una nueva Guerra Fría, porque, en primer lugar, la Guerra Fría nunca existió. Esto ojo, ¿eh? Ojo con decir esto. No la andéis diciendo por ahí por la calle, ¿no? La Guerra Fría no existió porque con la perestroika supimos que la Unión Soviética sí que era un tigre de papel, ¿no? No tenía nada que hacer. Y bueno, porque tanto China como Rusia como Irán juntas, pues
poco tienen que hacer frente a la Unión Europea y Estados Unidos y países aliados, ¿no? Se está a punto de firmar un tratado de libre comercio entre Unión Europea y América del Norte. La diferencia que puede haber con esto, pues, diferencia de potencial productivo, industrial, económico, militar, es tanta que da vergüenza decirlo, ¿no? Pero sí es cierto que hay algo que nos debilita, ¿no?, a los occidentales. Y es que, como dije antes, la política exterior no te hace ganar elecciones y que a quien no le preocupan las elecciones y trabaja robando a los demás, a países díscolos, ¿no?, pues sí que están motivados, incentivados a volcarse mucho en su política exterior. Es lo que sucede, pues, en estos países que os he comentado. La gente pasa hambre por la calle, pero eso sí, para la pompa y circunstancia tienen dinero a mansalva. Solamente hay que ver el espectáculo que ha montado en los Juegos Olímpicos de Sochi. Se han gastado la friolera de 50.000 millones. 2/3 partes de ese presupuesto han sido robados directamente por los apparatchiks, ¿no?, y por la oligarquía rusa. Bueno, y en China 3/4 partes de lo mismo, en Irán 3/4 partes de lo mismo. Son cleptocracias que para mantenerse en el poder tienen que apelar al sentimiento nacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues están muy motivadas a involucrarse mucho, a usar la fuerza mucho, porque son países muy débiles y institucionalmente muy frágiles. Dependen mucho de tener un poder único en la cúpula, una centralización del poder. Bueno, son sistemas muy diferentes a los que conocemos nosotros, ¿no? Pero bueno, esa es su fortaleza y esa es nuestra debilidad, y hay que jugar con estos factores también. Y bueno, y nada más, creo que esto ha sido todo. No olvidéis compartir esto, darle al me gusta, suscribiros en mi canal de YouTube, de Twitter. Bueno, podéis leerme en crónicasdelmundofeliz.com y veremos cómo se va desarrollando todos estos temas y a ver qué nuevos temas podemos traer. Así que, bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Venga, pasadlo bien y tened cuidado, que la noche... Aquí hay que introducir frase final. La noche está oscura, ¿no? La frase. Bueno, venga, nos vemos. Hasta luego.